En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos al Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, que hoy se aproxima de manera lateral, diría yo, a uno de los temas que hace semana y media pues marcó un poco la actualidad de nuestro día, de nuestro tiempo en ciberseguridad, pero vamos, fue una noticia que no llegó a ser, ¿no? Se habló de un robo de datos de la agencia tributaria, de un potencial rescate, de una no confirmación de que se hubiese producido ese incidente, y muchas lecturas se pueden hacer a propósito de lo ocurrido, o por lo menos lo sucedido e incluso lo publicado, para que veamos un poco el estado de la ciberseguridad, ¿no? Que también nos ayuda a a dibujar el cuadro completo, un cuadro pues cambiante, complejo, ¿no? Y que bueno, pues que a cada momento, a cada incidente, a cada episodio, pues deja un nuevo aprendizaje. Lo comentaremos, como siempre, con la ayuda siempre imprescindible de Pablo Sanemeterio. Hoy en solitario, Mónica Valle hoy no nos puede acompañar, pero siempre le enviamos un afectuoso y cariñoso saludo, al que también se lo damos a Pablo Sanemeterio. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues muy contento, como siempre, todos los lunes aquí hablando de ciberseguridad en el Cyber After Work y viendo las noticias y ciberataques que se han producido, que no son pocos, y bueno, pues también hablando de esta noticia o de este desmentido, o de ver qué es lo que ha pasado realmente en esta noticia. ¿Qué te parece eso que digo de que siempre, vamos, que con todo incidente de ciberseguridad se aprende, ¿no? Yo creo que de todos los años que llevamos haciendo el programa, pues yo creo que ha quedado muy claro que todas las partes que forman parte de este gran entramado de la ciberseguridad son fundamentales, ¿no? Pues para entender la complejidad de la amenaza. Y cuando digo todas las partes es, por ejemplo, el análisis forense, ¿no? de los episodios, ver la información que te han robado, ver cómo se han producido las entradas, dónde estaban las vulnerabilidades, es decir, esa parte, ¿no? de análisis post incidente, si es que se ha producido el incidente, pues enseña y mucho, ¿no? Y ayuda a dibujar cómo se están produciendo, cómo se van a producir pues los futuros incidentes de ciberseguridad. Esto es como cuando pues uno exploraba mares que no estaban cartografiados y con las vicisitudes, los peligros y las aventuras, pues iba dibujando esos mapas que hoy son navegables en todo el mundo, ¿no, Pablo? Pues exactamente así es, Eduardo. Muchas veces además nos ves que en las noticias, Mónica y yo somos bastante cautos en decir, oye, todavía no han publicado información, todavía las víctimas no han expuesto qué es lo que ha pasado, hay que esperar al análisis forense para conocer qué posibles vías de entrada, como bien decías, vulnerabilidades, cómo se han movido lateralmente, cómo han exfiltrado los datos, todo ese tipo de información que es súper interesante. Como bien dices tú también, además, no paramos de aprender. Yo creo que en el mundo de la ciberseguridad eso es una constante y es algo, yo creo que quizás la parte más retadora y más motivadora de la ciberseguridad es ese no terminar nunca de aprender y de saberlo todo. Y además, pues como muchas veces comento también en mis clases y conferencias, al final para mí la ciberseguridad dentro del mundo de la informática un poco es como esa pirámide, la parte de arriba, donde te apoyas en un montón de disciplinas de tecnología y de conocimiento que tienes que conocer, quizás no en profundidad una barbaridad, pero sí un poquito de todas ellas y saber interrelacionarlas, porque ahí está la clave, cómo se interrelacionan todas las tecnologías o todos los elementos tecnológicos que ocurren en estas fechas, y de ahí pues las posibles consecuencias o malos usos de la información. Bueno, pues yo creo que eso es algo que vamos a analizar con nuestros dos invitados que luego intervendrán, que luego saludaremos, que son Antonio Sánchez, que es manager del equipo del L3 del SOC de Volutio, y con Ramón Carlos Rico, que es experto en ciberseguridad y que también nos va a acompañar. Pablo, dos perfiles muy buenos que van a hacer una lectura sobre un poco todo lo que ha ocurrido. No solo ya lo descriptivo, sino también la lectura que se hace de cuál es el fallo real que se ha producido, ¿no? No, y además también pues hacían una publicación muy interesante en LinkedIn, estas dos personas, tanto Antonio como Ramón, en la que comentaban
pues oye, qué es lo que habían podido encontrar, qué es lo que podían haber visto. Yo creo que va a ser interesante también la entrevista por conocer un poco cómo se hacen investigaciones en la Deep Web, esas cosas que a veces yo creo que a nuestros oyentes les pueden sonar esotéricas o que están un poco así fuera del alcance de los usuarios normales de Internet, y que nos cuenten un poco pues cómo hacen esas investigaciones, cómo interrelacionan esos datos y pueden llegar a las conclusiones que publicaban en LinkedIn. Bueno, pues les pediremos ayuda, información y orientación a Antonio Sánchez y a Ramón Carlos en este programa, en el que, como bien decía antes Pablo, pues comentamos muchas noticias. Hoy vienen muy variadas y son las que os vamos a comentar ahora, y que bueno, pues también nos dicen mucho, ¿no?, de cuáles son los efectos, ¿no?, que puede tener un ciberataque, una interrupción del normal funcionamiento de las compañías que operan obviamente en digital, aunque vendan productos físicos, como es el caso de la empresa protagonista de nuestras noticias, y luego también de cómo se está trasladando el tema de la ciberseguridad a otros ámbitos ya, como los políticos, sociales, de privacidad, de la forma de entender el mundo. Si la semana pasada, Pablo, ¿verdad?, hablábamos de el tema de los datos tan personales y tan particulares de cada uno que había que dar en los registros turísticos, ¿verdad?, y que formaban parte también de, yo creo que el necesario debate, ya no solo sobre los derechos, libertades y el control de la información por parte de los estados, sino también de la propia protección de los datos personales que conforman la identidad. Hoy, y va a ser nuestra primera noticia, tenemos también otros episodios de ciberseguridad vinculados, pero que también afectan al normal funcionamiento de las democracias en los países, como es el caso de Rumanía. Así que, si te parece, esa es nuestra primera noticia, pero lo hacemos en el marco de nuestra sección. Vamos allá. Pablo, y lo decía porque lo publica el medio de BitLife Media, el medio de Mónica Valle, y es que, bueno, pues ya se sabe que ha habido muchísima polémica porque el Constitucional de Rumanía ha anulado los resultados de las elecciones tras detectar que se había producido, bueno, pues unos movimientos inusitados del control de la información a través de las redes sociales, pues que consideraba ese tribunal pues que habían, digamos, adulterado un resultado que han anulado. Yo creo que es una decisión, ¿no?, polémica, porque es la primera vez que se toma una decisión semejante en función de lo que es ahora mismo la gran amenaza, ¿no?, la desinformación, la posverdad y cómo se maneja pues ese alcance, ¿no?, de los datos a través de los medios digitales virtuales. ¿Qué es lo que ocurre? Que al parecer se han detectado, Pablo, cerca de 85.000 ciberataques en ese proceso electoral, que fueron dirigidos concretamente contra la infraestructura pues que sigue las elecciones de ese país. Y a ver, aquí se hace un informe, se hace referencia a un informe que ha publicado el Servicio de Inteligencia de Rumanía, en el cual se detallan pues 85.000 ciberataques. Aquí siempre, en esto, cuando hablamos de estas cantidades de ciberataques, es importante tener claro a qué se define ciberataque, ¿vale? Porque igual, dependiendo de la definición que algunas personas quieran dar, pues igual simplemente una conexión con un puerto de comunicaciones, que es algo básico, que no implica ningún ciberataque, si no hay ningún exploit ni ningún software vulnerable detrás, podría calificarse como tal en determinadas circunstancias. Aquí habría que tener bien claro esa parte forense, que yo creo que es un poco la más importante. Se contabilizan 85.000 ciberataques. Yo creo que en estos escenarios, muchas veces de elecciones, podemos contabilizar muchos ataques contra los centros donde se hace la gestión de la información de las elecciones de cualquier país, porque al final es algo que impacta en la vida de muchas personas y de cómo va a funcionar un país los próximos 4 años. Habla la noticia en BitLife Media, se habla de ataques de inyección SQL, de cross-site scripting para conseguir infiltrarse en los sistemas de registro de votantes, y que, bueno, pues que además también se detectaron credenciales de acceso a los sistemas que fueron filtradas a un foro clandestino ruso. Es decir, al final, pues si no es por las vulnerabilidades, que si tenían vulnerabilidades de SQL Injection, la verdad es que, pues habría que hacérselo mirar, porque como siempre digo, estas vulnerabilidades son importantes y críticas, pero son, digamos, de los años del siglo pasado, casi, como aquel que dice. Entonces, si tienes este tipo de vulnerabilidades, es importante una de dos: no has pasado análisis, no has pasado las correspondientes auditorías, o no estás usando correctamente los lenguajes de programación.
Independientemente de eso, bueno, también credenciales filtradas, lo cual es bastante comprometido y bueno, en lo más importante también las típicas campañas que se ven en redes sociales, tanto de TikTok como Twitter y yo creo que lo más importante es anular todo un proceso electoral que va a suponer, no termino, entiendo que volverán a votar, entiendo que volverán a convocar elecciones y se volverán a convocar a los ciudadanos rumanos a unas nuevas elecciones para ver qué es lo que ocurre, pero la verdad es que es una decisión cuanto menos sin precedentes. Sin precedentes y además, Pablo, que también integra no solo esos ciberataques, ¿no?, que pueden haber alterado pues esos resultados, sino que también se señaló a las plataformas sociales, ¿no?, de redes sociales, pues como ser también parte de las causas de adulterar, ¿no?, esa toma de decisiones. Y quizás esto es lo más polémico, ¿no?, porque al final hacían referencia pues a una serie de cuentas en TikTok, ¿no?, creadas pues por influencers rumanos que al parecer habrían sido pagados por una de las facciones políticas que es la que, bueno, finalmente ha ganado y sobre la que finalmente se ha anulado. ¿Qué ocurre? Que hasta qué punto uno puede hacer publicidad de un detergente, una ropa y no propaganda a través de redes sociales. Es decir, que muchas veces cuando hemos hablado, ¿verdad, Pablo?, de por qué el tema de la desinformación, la posverdad o el poder de las redes sociales lo debemos integrar dentro de los programas de ciberseguridad. Y esta es quizás la muestra, ¿no? El uso de determinada forma de lo que es la red social, pues ha hecho que también se lleguen a anular unas elecciones por la fuerza que ha tenido el impacto de redes, Hombre, es que aquí, la verdad, sobre todo, me parece, bueno, desde que las elecciones y desde que se destapó el caso de Cambridge Analytica, en el que usaban pues, las redes sociales para intentar influir en determinadas elecciones, como pueda ser el Brexit o como puedan haber sido las elecciones que hubo en Estados Unidos, que siempre han estado tildadas un poco de polémica por si había factores de otros países de inteligencia afectando, intentando influir sobre la opinión de los votantes. La verdad es que es algo que yo creo que en esta parte de redes sociales entramos en un mundo nuevo, porque hasta ahora, bueno, pues quieras que no, personas influyentes, personas del mundo de los actores, de la música o cualquier persona reconocida, no es raro que en las elecciones se posicione en un color político o en otro. Entonces, ¿hasta qué punto un influencer, que también no deja de ser otra persona de un color político u otro, exprese su apoyo o su ideología hacia o que piensa como determinado partido, tiene que ser cuanto menos diferente a lo de que otras personas o otros colectivos se posicionen en favor de un partido político. Es cierto que cuando entra la parte del dinero, la compra un poco de esa, o si se ha demostrado que hay dinero de por medio en esas actuaciones de los youtubers, pues creo que podemos entrar en una parte un poco más complicada, pero es cierto que no sé dónde marcar la línea de un poco de cuándo estás influenciando, cuándo estás expresando tu deseo político versus pues esa parte de operaciones de influencia que hemos visto, pues como la de Cambridge Analytica. Hombre, quiero decir que, mira, en España hay una ley electoral que marca muy nítidamente cuáles son esos comportamientos que se hacen en determinados foros, ¿no?, públicos, ¿no? Y muchas veces pues esa Junta Electoral Central ha llamado al orden cuando, aprovechando un acto del gobierno, se ha hecho un acto de campaña, ¿no?, cuando se para claramente, y estamos en procesos, cuando estamos en un periodo electoral, ¿no? Entonces, bueno, pues me figuro que hay una ley que lo marcará, pero que tendrá que actualizarse, ¿no?, porque esto es un terreno desconocido, el de la influencia y la capacidad de llegar a cientos de miles de personas, mucho más allá que los espacios electorales que las televisiones deben dedicar, que esos ya no los ve. Pues entiendo, está ya, claro, una parte cada vez menor de la población, bueno, pero sí, pero yo esto quizás hasta lo pondría o lo pondría a la altura de, imagínate, una determinada persona muy conocida que aparezca en un acto de un partido. ¿Por qué eso sí se va a permitir y que un youtuber o alguien en TikTok exprese lo mismo? Las elecciones en Estados Unidos lo hemos visto, ¿no?, permanentemente, ¿no?, como las celebrities se han posicionado, ¿no?, hacia un candidato u otro, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿qué diferencia hay entre un escenario físico, como es un meeting, y un escenario virtual como es TikTok? En fin, es un debate
insistimos que no ha hecho nada más que empezar, así que en los debates que no han hecho nada más que empezar y que suelen tender hacia el calentamiento rápido, un poquito de distancia y pongámoslo en perspectiva. Más noticias, Pablo, de los efectos que puede llegar a tener un ciberataque. Es cierto que yo creo que en el caso de esta empresa se le han juntado muchas otras circunstancias, pero el ciberataque ha venido a rematar una difícil situación. La empresa Stoli Vodka se ha declarado en bancarrota después de que, por lo menos las subsidiarias en Estados Unidos, tras recibir un ransomware en agosto de 2024. Digo que se viene a sumar a los problemas que había tenido con las sanciones a las empresas rusas, ¿no? A propósito de el impacto que había tenido las sanciones a Rusia, ¿no? Y los efectos que para las compañías que tendrían mercado allí, pues es uno de los grandes problemas. Hoy se declara en bancarrota, dice, como consecuencia de un ciberataque. ¿Qué es lo que le pasó para que haya quedado tan tocada hasta el punto de liquidar la empresa? Pues, como bien decías, yo creo que se le han juntado varias cosas. Aquí al final estamos hablando de un ransomware que ha afectado al sistema de planificación de recursos empresariales, o ERP, más conocido dentro del mundo de tecnología, en el cual, pues oye, les ha bloqueado el acceso a este sistema. ¿Cuál es el problema que les surgió? Uno de los problemas que se unió a toda la cadena de elementos que le han ocurrido. Pues que tenía que presentar una serie de informes financieros requeridos por los prestamistas, a los cuales debía 78 millones de dólares, y ese incumplimiento por no poder presentar los datos, por tener bloqueados los sistemas, es un poco lo que ha llevado a las subsidiarias a declararse en bancarrota. Estamos hablando de una empresa que factura entre 100 y 500 millones de dólares. O sea, no estamos hablando de una empresa que sea pequeña y que esta cantidad de deuda, pues oye, yo creo que dentro de lo normal de la parte financiera de una organización no es es una cantidad importante y es una información que tienes que dar de cómo vas con tus préstamos, pero estamos hablando de una empresa que factura 500 millones. Ojo, no sabemos el punto de apalancamiento de deuda, pero es una cantidad, yo creo que la podría devolver sin ningún tipo de problemas. ¿Qué es lo que ocurre? Que se le juntó también, que se le confiscaron por las autoridades rusas otra serie de activos, con lo cual pues allí es donde le vino la dificultad de reestructurar sus operaciones junto con empresas e incumplimientos legales, que es lo que te hace pues llevarte a una situación tan complicada. Aquí, como siempre hablamos muchas veces, ojo, que no es solo que te bloqueen y que no puedas operar, que es que tienes que cumplir, siempre hablamos de la parte operativa, que es lo que estábamos describiendo ahora, pero tienes también la parte de imagen, que siempre, pues va a quedar impactada, pero lo más importante, la parte legal y de cumplimiento. Tú tienes que cumplir con tus obligaciones legales y si no cumples hay consecuencias que te pueden llevar hasta la bancarrota. Pues ha sido el caso de esta empresa Stoli Vodka, que como decimos, el ciberataque ha sido el remate, ¿no?, a una complicada situación financiera en la que ya se encontraba. Una última y breve noticia, o quizás nos la dejamos para nuestro espacio seguro Panda, que tiene que ver con estafas por WhatsApp. Bueno, la vamos a dejar para nuestro espacio seguro, pero bueno, como siempre, mucha desconfianza con respecto a lo que nos llega por redes sociales, que afinan mucho con respecto a quién dicen ser los que están comunicándose con nosotros, quienes están enviando esa información, y al final puede suponernos un problema. En nuestro espacio seguro Panda lo veremos luego, porque ahora ya están nuestros invitados esperando a que les demos paso y nos cuenten un poco cuál ha sido su visión sobre este no incidente o pseudo incidente o no noticia de la supuesta brecha en la agencia tributaria. Venga, vamos a saludarles. Y como os decíamos al principio, hemos convocado esa impresionante agenda de Pablo. Pablo es la agenda de la ciberseguridad y además eso es una fortuna para este programa, porque nos permite contar con personas como Antonio Sánchez, conocido como Tony, que es manager del equipo L3 del SOC de Volutio y es responsable del SOC de Barcelona. Antonio, ¿cómo estás, Tony? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Edu, Pablo, por invitarnos al evento, aquí a la... Bueno, no es un evento, es un programa. A la sesión, sí, la costumbre. Exactamente. Esto lo iba a decir, ¿eh? La costumbre de los eventos, que dedicamos mucho tiempo a los eventos. Tony, un placer que estés con nosotros. También nos acompaña Ramón Carlos Rico, que es Senior Cyber Security Engineer y es especialista en prebendas, es experto en ciberseguridad. Como él dice, es un manchego
Muy simpático. ¿Cómo estás? Muy buenas, Edu. Muy buenas, Pablo. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero, agradeceros el ratito, ¿no? Y sobre todo, nada, que seáis este altavoz, ¿no? Que para la ciberseguridad, para los tiempos que corren, pues oye, al final cada vez es más necesario, ¿no? Rodearse de a lo mejor algún especialista, algún friki como nos ponen por ahí, o bueno, de alguien que te pueda dar una mano, ¿no? No, de frikis nada, quienes dan luz a los temas de nuestro tiempo. Lo comentábamos la semana pasada, y es que pues todo el mundo, pues claro, cuando ve un titular que habla de brecha de seguridad, datos, agencia tributaria, pues es muy goloso para no solo la lectura, sino también la interpretación o mala interpretación. Y eso es un poco lo que nosotros queríamos tratar de conocer, no solo lo que realmente ha pasado, sino también los aprendizajes que nos llevamos cuando uno escarba en lo que supuestamente ha ocurrido. No sé por dónde empezar, sí que recordemos el supuesto incidente y un poco esa investigación que habéis llevado a cabo. Tony, Ramón, como queráis. Pues mira, pues comento yo un poquillo, si os parece, por dónde arrancamos, que al fin y al cabo, esto empieza para mí realmente empieza el domingo día 2, si no me equivoco. Día 1, en el que, bueno, tenemos una serie de chats, ¿vale? Con la Red Nacional de SOC, de CSIRT y diferentes comunidades, en la que en este chat ya a partir de las 5 de la tarde se empieza como a decir el incidente que había habido. A partir de ahí, bueno, este incidente dentro de los compañeros del mundo de ciber que ya empiezan a nombrarlo, pues niegan que hayan tenido afectación a ninguna, a sistemas, todo está correctamente. Y bueno, llega el lunes, los lunes son los días más duros, vamos a decir, a la hora de trabajar, suelo empezar siempre, intentar que el equipo se ría un poco, venga, incidente de la agencia tributaria, todos somos Hacienda, lo pagamos todos, ¿qué va a ocurrir aquí? Pero ya empezamos a ver a través de mis compañeros de FIR que en algún que otro foro, en algún que otro canal de Telegram se había compartido algún enlace de alguna muestra. Vale, no conseguimos esa muestra en ese momento, la habíamos pedido, la habíamos intentado rascar, pero vamos, no fue posible. Bueno, total. Pasan los días, la empresa nuestra interna Evolutio, pues igualmente va preguntando, oye, ¿habéis visto algo? ¿No lo habéis visto? Etcétera. A partir de ahí, miércoles tarde, 4 de la tarde, yo seguíamos pendiente y en este caso, pues mira, dio la casualidad que estaba yo, que me dio por estar más pendiente que nunca de la propia página Onion de Trinity, y en este caso habían colgado, pues bueno, pues un enlace a una descarga. Lo cogí, sobre todo, bueno, con cuidado con estas cosas, el enlace de qué es lo que es, a través de una sandbox segura. Y bueno, nos abrió una página en la que se había subido cuatro imágenes, 4 capturas de pantalla, que fueron las que luego se compartieron en LinkedIn ya tapadas. Y esas capturas de pantalla, pues bueno, pues había un listado de archivos, información de los detalles del propio archivo, varios DNIs, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cuanto pude recoger la muestra, es curioso porque el foro donde estaba, el lugar donde estaba colgada la muestra, marcaba tenía una cuenta atrás de 6 días para ser borrado. Y luego cuando ya Ramón también hizo su parte, ya estuve mirando por la noche, pues eso ya había desaparecido, ¿vale? A partir de ahí, pues nada, llamé aquí a mi amigo Ramón, mira lo que tengo, vamos a echarle un vistazo y vamos a empezar esta investigación a ver qué tal. Así que nada, Ramón, si quieres, continúa tú esta parte. Sí, a mí un poco, o sea, igual que Tony llega a través de los grupos, ¿no? Y me parece importante, pues eso, ¿no? Resaltarlo. Yo empiezo a ver, pues, por las redes que manejo, ¿no? Twitter, pues también a través de grupos de Telegram, a través de LinkedIn, que se ya estaba dando por hecho que el ataque o la información había trascendido, se había impactado la EAT, bueno, pues lo típico, ¿no? Vamos a ir al titular, ¿no? Que al final es una organización de la que, bueno, pues somos parte, ¿no? Como quien dicen todos los españoles, y al final pues genera un impacto, genera cierta duda, pues eso, las garantías, ¿no? Que normalmente hay que ofrecer a los usuarios, pues un poco puestas en entredicho, ¿no? Entonces, de ahí que bueno, cuando me comentas, Totón, y viendo un poco el transcurso, dejando estar, ¿no? Es decir, no darle demasiada propaganda, porque al final, como todos sabemos, es lo que buscan este grupo de cibercriminales, como tantos otros, llámese Trinity, llámese Lockbit, llámese Motet en su tiempo, llámese pues este tipo de operadores, lo que buscan es eso, ¿no? Generar más hype, ¿no? Más incertidumbre, más intento, ¿no? De decir, oye, pues mira, está la gente ya lo suficientemente al tanto de esto, vamos a generar un poco más impacto, ¿para qué? Para 2 cosas, simplemente generar esa necesidad de saber de la gente, de exigir ciertas explicaciones, y por otro lado meter presión a la entidad que se está viendo involucrada en el ataque, ¿no? Entonces yo creo que quizá en estos momentos, yo creo que este ataque también, o no ataque, pone de manifiesto eso, ¿no? Que tenemos que poner cabeza fría,
no dar cierta propaganda a cosas que no tenemos manera ya no de manera tangible, ¿no? Sino de verificar hasta pasado un tiempo, como es lo que comenta Tony. Realmente el haber entrado, dado que yo en el momento en el que me lo dice Tony, empiezo a investigar, me entro, ¿no? al sitio Onion de Trinity, veo que ya no está disponible, el enlace sigue publicado, pero ya no permite la descarga. Entonces es algo que no cuadra, pues un poco la imagen que tenía Tony, ¿no? Que se había publicado para 6 días. Entonces, bien por límite de descargas, bien por ese tiempo, ¿no? O por una decisión. En este caso ponía que el administrador había borrado la información, la muestra compartida, en la que se veían ya números de DNI y demás. Entonces, ya os digo, no es el momento de entrar, pillar justo esa información y empezar a analizarla, empezar como comenta Tony, ¿no? A ver huellas de fichero, ver en qué tiempo se ha creado, si en algún momento se da indicador, ¿no? Pues bien, o de Trinity Lock, que pueda ser la extensión del ransomware, que pues en mayo creo de este año se veían los primeros ataques de Trinity o del homónimo, ¿vale? Pues ver un poco si realmente eran los autores y realmente si era la información de la EAT o si habían oído campanas, ¿no? Como se dice clara y llanamente, y no sabían dónde, ¿no? Que era un poco lo que vimos. Entonces, fuera de eso, después de analizar información, también un poco con la mano de Tony, que ya más o menos estaba el foco bastante dirigido, se ve que o bien lo habían hecho para generar impacto, para generar esa duda con la EAT, o bien por razones de idioma, por razones de manejo de ficheros, porque luego, comentándolo con Tony no hace mucho, se veía también de dónde habían sacado ese revenue, ¿no? Que tenía la agencia tributaria, ¿no? Que ya son cosas que, bueno, pues han empezado a buscar información de varios lados y de eso han hecho pues el leak, ¿no? Publicado en su blog. Entonces yo creo que nos queda bastante claro, o sea, que no ha sido el foco del ataque, pero bueno, independientemente de eso, abogar por ello, ¿no? Por no lanzar las cosas en el momento, siempre contrastar y validar. O sea, al final sabemos que vivimos en una era de la inmediatez, del titular fácil, del clickbait, de lo que sea, ¿no? Pero siempre contrastar y validar la información, porque si esto no lo estamos encontrando en 2024, en 2025, yo creo que potenciado por la IA va a ser mucho peor, ¿eh? Fijaos, primera lectura de esta reflexión, de esta primera aproximación que hicisteis, Tony, Ramón. Pablo, no sé qué te parece, pero bueno, yo saco 2 cosas, ¿no? De todas ellas, ¿no? Desde mi óptica de letras, ojo, no tanto de la técnica, que tú vas a tener una visión mucho más profunda. 2, la importancia de la conexión de los grupos. Hablaba Tony de sí. esa red, ¿no? De información, y también la de Ramón, ¿no? Una red también social y profesional que es yo creo que una de las claves, ¿no? Me llama la atención que LinkedIn se suma a Twitter y a Telegram, ¿no? Como una red también de información, vale, de intercambio de conocimiento, ¿no? Siempre pensando en esa red profesional. Sí, así correcto. evolucionan las redes, ¿verdad? Y la otra, un poco lo que decíais, ¿no? Efectivamente, vivimos en tiempos donde las estrategias comunicativas, ¿no? En la era de la desinformación y de la posverdad son claves, ¿no? Son parte de las campañas integrales, si lo son en el lado de la legalidad para las compañías que hacen cosas comerciales de carácter legal, pues también lo son para las compañías, en este caso delictivas, ¿no? Que hacen este tipo de acciones, ¿no? Y lo decía Ramón, ¿no? Dice, alimentar con esta información, crear esa expectativa. Es que estamos ya no solo hablando de cuestiones de carácter técnico, sino también de carácter de estrategias de comunicación para los fines delictivos, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que tener una visión tan holística, integral y coordinada de la lucha contra la ciberseguridad, que los desafíos, como decía Ramón, ahora en el tema de la inteligencia artificial generativa, pues van a tener que ser obligadísimos. Y digo una cosa más y me callo, claro. Tony y Ramón tienen la velocidad que tienen, unos recursos, bueno, que podrán ser más o menos limitados, pero tienen la velocidad que tienen, claro. Pero nunca va a ser tan rápido, por mucho que tengan recursos, que la velocidad de la difusión de esa desinformación o de ese análisis que es imposible de parar, aunque luego hables de la verdad, porque estoy seguro de que si tú le preguntas mañana a alguien, incluso después de haber escuchado el programa, te va a decir que la agencia tributaria ha sufrido un ataque. Es decir, que pese a que le pongas la evidencia delante, el efecto que tiene la desinformación es muy complicado revertirlo. Pablo. Aquí es que es tremendamente importante, Eduardo, lo que estás recalcando.
En general, en estas situaciones de crisis, lo que se generan son equipos de trabajo, ¿vale? Multidisciplinares, en los cuales, pues, oye, hay personas técnicamente muy bien formadas y hay otras personas que están muy bien formadas en la parte de comunicación. Yo creo que aquí una de las cosas que yo saco de conclusión de este caso es quizás la ausencia de comunicación o la ausencia de ocupar un papel protagonista por parte de la agencia tributaria, igual que hemos visto casos como el de Mafre, en el cual se pusieron al frente rápidamente y empezaron a controlar el mensaje que se estaba dando. Yo aquí quizás he echado en falta un poco ese mensaje o esa comunicación fuerte desde el punto de vista de parte de la agencia, de decir, oye, estamos investigando, nosotros ahora mismo no tenemos ningún indicio de un sistema comprometido, y yo creo que al final llegamos un poco a donde creo que nos lleva la investigación de Tony y de Ramón, que es un poco a ¿qué es lo que ha pasado, Tony y Ramón? ¿Qué es lo que pensáis que realmente se ha hackeado y dónde realmente está esa fuga de información? Si por lo que parece no está en la agencia, y ya os digo, es importante en estos momentos de redes sociales y de tan importante el mecanismo de comunicación, que hay que tomar el control de la comunicación, y tú, aun siendo una víctima que haya sido afectada o no, tienes que trasladar ese mensaje de decir, oye, nosotros no tenemos indicios, nuestros sistemas no nos reportan que hayamos sido vulnerados, con lo cual es posible que esta fuga provenga de otro sitio o de un tercero. ¿Veis? Y aquí os pregunto un poco, Tony y Ramón, y seguir desarrollando un poco la historia, ¿qué es lo que creéis que ha ocurrido y de dónde pensáis que ha podido estar esta fuga de información? Bueno, yo al menos desde mi punto de vista, y justamente lo he hablado con Ramón hace un ratillo que nos hemos llamado y demás, yo creo que ha tenido que ser alguna agencia pequeña, alguna gestoría o algo que se ocupe de hacer este tipo de acciones para la agencia tributaria. ¿Y por qué motivo comento esto? Muy sencillo. En el listado que podemos ver a nivel de archivos, pues aparece un montón de nombres, aparecen empresas, aparecen otros buenos afectados, literalmente afectados que les han robado su información a través de este hackeo. Entonces, si tú haces un poco más de búsqueda a través de esa información que tienes ahí, puedes ver que todos los domicilios fiscales pertenecen a una ciudad específica. Entonces, primer cosa que me diga a mí, bueno, pues por ahí tienen que venir los tiros, ¿vale? Entonces, primera noticia es esa. Esto no lo hemos comentado tampoco en el post que se publicó, porque esto ha sido después esto ha sido post del post, justamente, pero sí que hemos seguido mirando, y bueno, a toda apunta a que ha sido pues o algo más, una gestoría más pequeña, y todo ha podido ser ocasionado lo que ha dicho Ramón, el que este grupo, ya sea por idioma, ya sea por lo que sea, pues ha podido llegar a confundir incluso el que realmente no ha producido un hackeo a la agencia tributaria, sino pues que ha mezclado información. ¿Vale? En todo momento, una de las informaciones, y además me ha gustado, Eduardo, que le hayas dicho, ¿vale? Yo creo que la conexión es del mundo ciber, ¿vale? Da igual en que estéis en Blue, Red, Purple, o como lo quieras llamar. Hoy en día todos vamos de la mano con tal de proteger, y como diría Galindo, de buscar al malote, ¿no? En este caso, yo la parte de todas las conexiones que hay, el buen hacer de he visto esto, ¿qué opinas tú? Es donde nos puede llevar al punto donde estamos, ¿vale? Así que, bueno, a partir de aquí, Ramón, es un poco lo que, como lo hemos visto, como lo veo. Sí, eso, al final es un poco lo que habéis comentado, tanto, ya os digo, ¿no? Pablo como Edu, y lo que comentaba Tony ahora. O sea, yo creo que aquí lo fundamental es decir, vale, tenemos esta información, vamos a analizarla, evidentemente saberlo concretamente, si es tal, compañía asociada, ¿no? A la gestión de datos fiscales. O sea, al final lo más fácil que haya pasado es si empezamos a ver, por poner un ejemplo súper burdo, ¿no? Declaraciones de la renta de contribuyentes donde se incluya el nombre de las siglas de la EAT, es fácil que los atacantes han visto a EAT, han buscado como se veía, y de hecho, una de las claves es que ellos buscaron a EAT en la primera, segunda, tercera página, ¿no? Que les aparece en Google, es ZoomInfo, en la que les daba el detalle de cuánto tenía la EAT de revenue, en la que se indicaba que había 38 millones de revenue, y bueno, pues al final es un dato que no se complican mucho, es buscar esas siglas, sacar el revenue y lo ponen en el blog. Entonces, es cierto que luego en esos datos se puede ahondar, evidentemente no deja de ser una filtración de datos, no de la EAT, pero sí de otra corporación que, siguiendo un poco con las medidas, ¿no? Y un poco como quizás se podría haber detectado o controlado antes esa información, pasando por lo que ha comentado Pablo, por tú como organización, sea pública o privada, tomar el control, si se puede, de lo que se pueda, de la información que se está publicando. Es decir, dar la visión desde el minuto 1 para
Y desinformación siempre va a haber, ¿no? Pero al menos para sacar la cara y decir, vale, estas son las pesquisas, o nos encontramos investigándolo, pero por lo que hemos podido investigar, al final sabemos que un ransomware, a diferencia de otros tipos de amenaza, es muy visible, se deja tanto en momento de exfiltración, porque se puede haber cierto tráfico anormal hacia afuera, como en el momento de cifrado por las extensiones, por la indisponibilidad de los sistemas, es muy visible. Pues con haber puesto esas pruebas de manifiesto y tomar el control hubiera sido suficiente. Como decía, esto sí ha afectado, que como se ha visto, ¿no? Afecta a una pequeña entidad, o bueno, no sabemos las dimensiones, pero más o menos por los datos de muestra, los datos robados, si hubiera habido de parte de esa entidad, si se hubiera detectado, se hubiera dado una alerta temprana, ¿no? Que también es fundamental en este tipo de ataques, pues quizás si se hubiera podido perfilar un poquito más el objeto del ataque, el leak, de dónde procedía, y bueno, pues acotar un poco más esas barreras de desinformación que cada vez, como decimos, no es ponerle puertas al campo, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que comentábamos, ¿no? Entre compañeros, entre ya no solo dentro de la misma corporación, ¿no? Sino entre colegas del sector, entre pedirnos impresión, pedirnos validaciones, contrastar, validar, que nos ayudemos entre todos, que al final yo creo que la misión y el objetivo es el mismo, ¿no? Y es hacer un poco de lo más cercano al usuario, como a las corporaciones, administraciones públicas, un mundo más seguro, ¿no? Un entorno digital que ofrezca garantías, que no ofrezca desconfianza. Fijaos, después de vuestra investigación o primeras aproximaciones, pues pensáis que podría no pertenecer a una agencia, una corporación, a una institución, no está muy bien definido, que sea pues subsidiaria, colaboradora, proveedora, es decir, sobrevuela nuevamente la posibilidad de que haya sido pues una cadena de suministro, ¿no? Entonces, este es el eterno desafío, ¿no? Que no lo hemos comentado tantas veces en el programa, pero no parece tener solución a corto, o no sé qué es lo que os parece, qué podríamos hacer más para que pues la mayoría de esas brechas que se han producido muchas veces por esas cadenas de suministro, ¿no? Por esos proveedores, en grandes compañías que tienen unas estrategias de securización, pues, como íbamos a decir, no hay nada infalible, pero sí que son muy robustas, que tienen un equipo, un conocimiento, una experiencia, una inversión importante, siguen sufriendo incidentes por culpa de esas cadenas de suministro. Tony, Ramón, ¿qué pensáis que se puede hacer de más en este sentido? Aquí hay un tema desde mi punto de vista, hay un tema muy grande de concienciación, en el que las compañías, ya sea más pequeña o más grande, han de cambiar el chip y pensar que el gasto en ciberseguridad, lo mismo que te montas una buena cerradura en tu casa, no puede ser un gasto, tiene que ser una inversión, que a la larga, si ocurre el incidente de seguridad o si te entran en casa a robar, ¿vale? El gasto que vas a tener va a ser mucho mayor, ya sea para recuperarte el día a día, si te han cifrado y tienes que recuperar tu servicio, porque tu producción está caída y estás perdiendo cada minuto que pasa, o luego la multa que vas a tener que pagar por no haber estado bien protegido, o por no informar, o por lo que te hayan podido robar. Entonces yo parcharía primero por la parte de concienciación. A partir de ahí, cambiar ese chip e intentar que se vuelva todo pues una inversión a mejor a partir de, bueno, y luego ya todo lo que sea necesario pues para protegerte de las diferentes organizaciones. Vuelvo a insistir en la parte de esta concienciación y la parte de comunicación. El que una compañía pertenezca a una serie de redes que te están avisando de otros incidentes y tú te puedas adelantar a que no te pasa así, estudios de sector, estudios de tipologías de ataques por países, por lo que sea, lo que es la parte de gestión de amenazas, y siempre te podrá ayudar a estar más seguro. Nunca te va, como sabemos todo en ciberseguridad, nunca nada es 100% protegido. Lo que sí te puede mejorar es ese perfil que estás montando para estar mejor protegido ante estos adversarios. Ramón, ¿qué te parece a ti? Sí, en línea con lo que comenta Tony, o sea, aparte de lo que comentamos, ¿no? Y nos duele la boca ya de decirlo todos los que trabajamos en el sector, es decir, que aparte de no verlo como un gasto y no como una inversión, sabemos evidentemente y somos conocedores de que el budget de las empresas, sea más grande o más pequeño, es limitado. La partida presupuestaria que se da a los equipos de ciberseguridad, pues al final llega hasta donde llega. Pero una cosa muy importante es siempre resaltar que no solo la inversión en tecnología, no tienes un IDS, IPS, tienes un UTM, tienes el firewall de nueva generación, tienes correlación de eventos, sino el equipo que hay detrás también de ello, el equipo humano, ¿vale? El valor que agregas, pues con gente que realmente, aparte de tener buenas herramientas, tenga esas habilidades, esos conocimientos técnicos para saberlas explotar.
Entonces, a mí me parece fundamental también abogar por el valor humano y el enfocarlo en ello. Igual. Y aparte, yendo a lo que comentábamos de la cadena de suministro, no vale y como se ve en algunos casos en el que la empresa grande audita, ¿no?, a su proveedor, a ese suministro, a ese tercero, ¿no?, el que delega parte de sus datos, y si no todos, por alojamiento, para seguridad, por interacción o como pasarela, ¿no?, de gestión de esos datos, sino no solo auditarlo una vez al año, es decir, me pongo guapo para la foto, ya ha pasado la auditoría, volvemos a entrar, que es lo que suele pasar, sino una evaluación continua del riesgo, porque el riesgo va a ocurrir un lunes por la mañana, pero seguramente, quizá, y por el target y por el impacto que puede tener, un sábado por la noche. ¿Quién tenemos un sábado por la noche para reaccionar, para salir en defensa o para por lo menos detectar, ¿no?, y empezar a trabajar sobre el incidente, ¿no? Entonces, para mí pasa por una evaluación continua del riesgo y de, sobre todo, la custodia que se le está dando a esos datos, porque hay unas garantías mínimas que pasa desde el cifrado o la protección del dato en tránsito, dato en reposo, y luego la tokenización, que simplemente con esas cosas, digo simplemente dentro de todas las medidas y dentro de que habrá empresas que estén más cercanas o tengan más herramientas para ello y otras menos, a dar esas garantías, simplemente muchas veces con la tokenización del dato, es decir, que si en el momento en el que se produzca esa brecha de seguridad, esa filtración de información, no pueda ser legible, ¿no? Y por lo menos no esté a las claras. Entonces son garantías mínimas que deberíamos ofrecer, acompañado pues tanto en la inversión en tecnología, pero con personas que lo exploten y con un valor agregado que sea el diferencial de tener un check en una auditoría a realmente una explotación de la herramienta y una generación de inteligencia de amenazas que pueda marcar la diferencia entre verse con una multa, con una pérdida reputacional, o verse seguros y poder restablecer bien la producción tras un incidente, ¿no? Multa y daño reputacional. Yo creo que eso es son parte de esas claves, la verdad. Totalmente, Edu. Y además, ten en cuenta, aquí yo me quedo con esa parte que hemos hablado en muchos programas, que es la inteligencia de amenazas, esa fuente de información que te ayuda a protegerte, y también, como recalcaban nuestros dos invitados, tanto Tony como Ramón, la importancia de que las inversiones en seguridad es algo que hacemos y que tiene grandes retornos, sobre todo para prevenir desastres. Yo quería aprovechar por preguntarles uno de los temas que yo creo que salía también de la filtración o de la publicación que hacía Trinity, de no solo decir que eran 560 gigas, sino decir que el día 1 de enero iban a publicar esa información. ¿Vosotros creéis que el día 1 de enero harán ese disclosure que muchos otros grupos de ransomware, como Lockbit y similares, hacen una vez ha pasado este contador? Yo creo que sí. Yo creo que, o si no lo hicieran, perderían reputación ellos, ¿no? Vamos a decirlo así. Y perderían credencial, perderían valor de palabra. Yo creo que sí. Yo creo que el 31... te corrijo, Pablo, es el 31 supuestamente cuando marca el último día. Pablo siempre quiere ir al día siguiente para saber ya lo que ha pasado, ¿no? Pero yo creo que el 31, antes de ir a echar las uvas, yo le echaré un vistacillo. Vamos, lo tengo anotado y no se me va a olvidar, y vamos a ver qué hacen. O sea, y lo que hayan llevado, salvo que están viendo el revuelo de que, oye, pues hemos metido la pata y nos hayamos podido equivocar y hemos ido y si la investigación que hemos propuesto, pues tenemos razón, a lo mejor, por vergüenza, a lo mejor no lo hacen. Así que no sé. Pero vamos, podemos esperar que podrían hacer algo, sí. Yo pienso que también un poco en línea con lo que comenta Tony, al final para ellos, igual que para la empresa afectada, la corporación afectada, es un varapalo para ellos haber tenido un error, ¿no? De que pensaban que habían pescado, ¿no?, a un pez gordo, y a lo mejor es una institución es más pequeña. Para ellos, dentro del mundillo, viendo, ¿no?, desde dentro cómo funcionan este tipo de empresas, al final, cuando hubo el sorpaso en los grupos de operadores, ¿no?, que Ransom Hub había adelantado a Lockbit como uno de los principales actores de ransomware, entre ellos hay ese sacar pecho, ese hemos conseguido esta empresa, ese llenar de iconitos su propio blog, su propio hall de la fama, ¿no? Al final, el hecho de no hacerlo
a ellos les perjudica, fuera de que sea más grande o más pequeña la organización, ¿no? Porque pierden credibilidad. Entonces, en futuras filtraciones de datos, si consiguen hacer algo más grande o si consiguen afectar a una empresa mayor, no va a ser tanto el impacto social mediático que consigan generar y, por tanto, la presión que para lo que quieren ellos, que es el interés puramente económico, va a ser menor y no hay tanta presión para pagar para la empresa afectada. Entonces, yo pienso que sí. Uh-huh. Oye, Tony, Ramón, un par de cuestiones individuales a cada uno, pero es la misma pregunta. Después de esta aproximación que habéis realizado, siempre aprendéis algo. En vuestro caso, ¿qué es lo que habéis anotado en vuestra libreta a tener en cuenta para el futuro después de haber estudiado esto? Tony. Ostras, buena pregunta, ¿eh? La verdad que... bueno, yo el tema de todo lo que incluso habéis hablado de lo que salió en redes sociales, yo he sido totalmente ajeno. A mí, perdonadme, pero es que no la sigo tanto como para saber el revuelo que ha habido por detrás. Lo hablaba con Ramón y diciendo, pues yo no me entero de nada pero salvo lo que luego sí que te enteras. Y más de lo que estamos hablando de aquí, el tema de la desinformación, confirmar siempre las fuentes. Yo creo que esto es la parte más vital de todas. No te fíes de lo primero que te digan, o sea, por favor. Comprueba lo que te están diciendo o revisarlo tú mismo y demás. A partir de ahí, no lo sé, no te sabría decir más, Edu, ahora mismo. Me has pillado la pregunta. Bueno, es que han pasado pocos días, y además yo creo que luego los patrones dirán, oye, fíjate, empezó el 1 de diciembre y mira cómo ha acabado. Pero sobre todo la grandísima comunidad que ha montado a nivel de ciberseguridad, por favor, que siga y que no decaiga, porque la verdad que hay un auténtico equipazo que trabajamos todos juntos cuando se necesita y lo demuestra el día a día. Es que fíjate, es que esa comunidad a la que hacíamos referencia es que forma parte, ¿no? de la respuesta a un incidente, ¿no? Es decir, o sea, no es una cuestión aislada, no es algo que forma parte de lo que se dice el diseño ahora mismo de una estrategia de defensa o de evitar los ciberincidentes. Ramón, ¿en tu caso qué? Yo algo que tengo grabado a fuego, yo es verdad que lo comento muchas veces con Tony, es verdad que sí que soy más de redes, ¿no? Estoy más al día, me gusta estar más al día, ¿no? De tanto esto como de otras cosas, al final por ver noticias, por ver si ha salido algo nuevo, por X. Yo creo que al final algo que llevo grabado a fuego y cuando empecé a leer, a publicar, a ver, es como premisa el validar y contrastar siempre. Nunca asegurar algo de lo que no tenemos la certeza. Evidentemente habrá algunas veces en las que no tengas el 100%, estés cerca, ¿no? Como en seguridad, ¿no? Al final no aseguramos el 100%, sino estar cerca, ¿no? De ese 100%, pero nunca dar por hecho algo sobre lo que no se tienen hechos y pruebas. El buscar el titular fácil, el generar una publicación que tenga más o menos impacto. No vayamos a eso, vayamos a sumar de verdad de lo que somos profesionales. Ni por no tiene nada que ver con el sensacionalismo, con ir a buscar generar mayor impacto, el click rápido, el clickbait, efectivamente, pero creo que se trata de eso, de entre nosotros, los compañeros, la gente del sector, todo lo que pueda contribuir, el sumarnos, el compartirnos esa inteligencia, el pasar por procesos de validación, de sacar pruebas, de nutrirnos al final, ¿no? De que haya ciertas sinergias que no se queden solo en cierto grupo, en cierta corporación, sino que haya una unión real y al final que sea el objetivo, y yo creo que es al final el de todos el mismo, eso, ¿no? Aportar de verdad, ser interesantes, pero ser interesantes con información contrastada y validada. De verdad, porque creo que lo que comentabais antes y el apunte que has hecho antes, Edu, al final el hecho de, vale, tenemos esta información, vamos a ver qué hacemos con ella, vale, está bien, pero siempre buscando fuente, buscando ser lo más justo y aterrizado a esa información posible, ¿no? Es así. Porque efectivamente la difusión rápida de informaciones sin contrastar, porque le damos al reenvío rápido, forma parte también del efecto que quieren lograr los ciberdelincuentes. Ha sido, creo que interesantísimo, escuchar a Antonio Sánchez Gema, a Tony y a Ramón Carlos Rico, cómo se han aproximado a este incidente que sin lugar a dudas ha tenido lugar, pero que hay que redimensionarlo y, por supuesto, sacar conclusiones, aprender. Tony, Ramón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que volváis nuevamente al programa para contarnos más investigaciones, más aproximaciones y hacer esta didáctica tan buena como habéis compartido. Mucha suerte y hasta muy pronto. Muchas gracias, Edu, Pablo. Un gusto. Muchísimas gracias. Buena tarde. Mucho. Chao. Chao.
Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Bueno, venga, nos quedan 3 minutos para alertaros de las posibles estafas que llegan en esta ocasión nuevamente por WhatsApp. Pablo, si de repente os llega una videollamada, que dice que además es de la plataforma, que dicen que hay un problema técnico que quieren resolverlo, ¿de acuerdo? Pues muchísimo cuidado porque os van a pedir datos, códigos de verificación, pinchéis en enlace para que al final pues se queden con todos vuestros datos. Pablo. Pues es la policía la que lanza este aviso a través de su cuenta de X. Al final, si te acuerdas, bueno, quizás tú no te acuerdas, pero nosotros los que llevamos ya mucho tiempo en seguridad hemos vivido también el falso soporte técnico de Microsoft. Pues en este caso es algo muy parecido, un falso soporte técnico de WhatsApp, en el que te está diciendo que, oye, compárteme la pantalla, déjame acceder a tu teléfono, toma, dame este teléfono, este código, toma, introduce este código. Al final están haciendo acciones con las cuales tú le estás dando el control y estás cediendo el control al atacante. A partir de ahí, pues ya el atacante es el dueño de tu cuenta y podrá hacer, pues mandar mensajes a personas conocidas, pedirles dinero, etcétera, etcétera. Cosas al final que el objetivo, como siempre, es tomar control de tu cuenta y, pues como bien indica la policía, no hay ningún servicio oficial de WhatsApp que se vaya a poner en contacto para resolver un problema técnico contigo. Y si tienen un problema técnico en WhatsApp, no te preocupes que ellos publicarán una actualización de la aplicación y te la instalarás y se resolverá el problema. Pero nunca van a ir persona a persona contactando con ellos y resolviendo los temas técnicos a nivel usuario concreto contigo. O sea que mucho cuidado con esas comunicaciones y esos contactos puntuales de tecnología. Así que si vivimos en la era de la desinformación, tenemos que vivir un poquito en la era de la desconfianza de todo aquello que nos venga por lo digital. Volverán a preguntar y a preguntar y a preguntar. Y si realmente, si realmente os quiere localizar vuestro banco, lo hará, pero no por los medios que creéis. Nos despedimos, amigos. Este ha sido nuestro consejo en el Espacio Seguro Panda. Y volvemos el próximo lunes con más información y sobre todo más recomendaciones de cara al cierre del año y especialmente a cómo afrontamos el 2025. Pablo, interesantísimo programa el que hoy nos han dejado Ramón y Tony, la verdad. Desde luego, al final, qué importante es la comunicación, qué importante es tomar con pausa las noticias y, ojo, el análisis de inteligencia, esa disciplina que tantas veces hablamos. Que sabe y mucho. Y la que nos vamos, Pablo, que muchas gracias. Que el lunes volvemos. Un fuerte abrazo. Adiós, amigos. Volvemos mañana a las 19 horas. Chao.